Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con nuestra primera unidad de curso, que está titulada como Funciones y Gráficas. En esta ocasión, ustedes realizaron una investigación previa a lo que era una función, a lo que era un intervalo, cómo es que era su nomenclatura o qué características tenía, al igual que otras expresiones más. Para el caso de las funciones, es importante conocer la forma de escritura o su nomenclatura y determinar dos tipos de variable que están involucradas. Dependiendo el autor que ustedes hayan consultado, pues puede variar un poquito nuestra definición. Pero lo que es importante es conocer que una función puede ser de diferentes tipos y la manera de poder definir o de escribir que estamos trabajando con funciones es la expresión que se tiene aquí. Y es igual a f de x, o bien una función de x, y que nuestra variable x será la variable independiente, mientras que la variable y será la variable dependiente. Antes de comenzar a trabajar un poco con lo que son las funciones, es importante conocer algunos contextos básicos ya vistos en clases o, mejor dicho, en materias anteriores. Uno de estos contextos son los intervalos y los diferentes tipos que puede haber y cómo es que se pueden representar. En el caso de los intervalos, nosotros podemos encontrar un tipo que se refiere al intervalo abierto. Este intervalo abierto lo podemos definir de esta forma. Entre paréntesis, y esa A y esa B pues corresponden a los valores que nosotros consideremos que se encuentra dentro del intervalo. La forma de escritura nos dice que sería el intervalo A a B es igual a un X que pertenece a los reales, tales que A es menor que X, menor que B. Y esa expresión se puede representar gráficamente, como se muestra a continuación. Si ustedes observan en los extremos tanto de A como de B, se encuentra un circulito abierto, o sin colorear o vacío, que es la representación de que se trata de un intervalo abierto. Tenemos otro intervalo que es el cerrado. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de intervalo? Pues la nomenclatura. En lugar de tener un paréntesis, ahora se definirá con un corchete. Y en el caso de la expresión matemática, si ustedes observan, ahora cambia también esta parte de la nomenclatura, en la cual nos diría X pertenece a los reales, tales que A es menor o igual que X, menor que B. Mientras que su representación gráfica, ahora esos circulitos que estaban huecos, que se veían blancos, ahora están completamente llenos, lo cual indica que ese punto se está tomando dentro de nuestro intervalo. Otro tipo de intervalos son los semiabiertos, donde pueden estar abierto por un extremo y cerrado por el otro. Y aquí tenemos dos casos. Dependiendo del caso que se muestre, es la forma o la nomenclatura matemática, así como su representación gráfica. Estos ejemplos que mostramos aquí, también se trata de intervalos semiabiertos. Hay quienes los conocen como extremos infinitos, ya que precisamente uno de los extremos de estos intervalos que tenemos aquí, o bien se puede ir al infinito positivo o se puede ir al infinito negativo. Dependiendo si el intervalo es abierto en A, pues sabemos que va a estar su representación con un circulito abierto. Si A es cerrado, entonces se encontrará el circulito completamente lleno. Mientras que en el otro extremo del infinito, pues nunca va a ser cerrado, ya que no vamos a poder tocar ese valor infinito. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales tenemos el intervalo, ya en particular, donde nos dice que va de un menos 2 a 3. Si yo lo quiero representar en notación conjuntista, pues sería esta expresión que tenemos aquí.
donde dice x pertenece a los reales, tales que menos 2 es menor que x y menor que 3. Y nuestra representación gráfica, que va de menos 2 a 3 y ambos extremos se muestran abiertos. Otro ejemplo más, en el cual ahora el intervalo está cerrado. Observamos que en su nomenclatura pues cambia, ya no son menores, ahora son menores o iguales, y también en nuestra gráfica ustedes pueden observar que los circulitos se encuentran completamente llenos. Y así podemos analizar cada uno de los ejemplos, el intervalo, su notación conjuntista y cuál es la representación gráfica. En el caso de los intervalos que tienen uno de sus extremos con el infinito, pueden observar ustedes que solamente marcamos una flecha y decimos la dirección en donde se encuentra. Por ejemplo, para el caso número 5, nos dice que es el intervalo de menos infinito hasta el valor de 4/3. ¿Qué quiere decir? Pues que yo me estoy dirigiendo a partir de este 4/3 solamente hacia nuestra izquierda, es decir, los valores que se encuentran antes a él. Y pues la notación se pudiera escribir de esta manera. X que pertenece a los reales, tales que X siempre es menor a 4/3. Con estos intervalos que nosotros tenemos, es posible efectuar operaciones, de las cuales hay 3 operaciones a realizar. Una de ellas es conocida como la unión, que como su nombre lo dice, no es más que la agrupación de los elementos que se encuentran en uno y otro conjunto. La intersección, que son todos aquellos elementos que están en ambos, que comparten, que son exactamente el mismo. Y la diferencia, que es a un conjunto quitarle todos los elementos que tengo del otro. Aquí tenemos algunos ejemplos donde nos dice, tomando en cuenta los siguientes intervalos, realiza una operación de unión de U1 con U2. Lo podemos hacer realizando la gráfica para que nosotros nos pueda quedar más claro. Si ustedes observan, nos dice que I1 es un intervalo que va de menos 5 hasta 4. Pero tengo otro intervalo más que va de menos 3 hasta 8. Y pues cada uno de ellos con su característica, ¿verdad? Uno es abierto, el otro es cerrado. Si yo quiero efectuar la unión de ellos, decíamos que se trata de juntar todos estos elementos. Entonces, ¿desde dónde parto? Desde un menos 5, que está abierto, y voy a llegar hasta ¿dónde? Hasta un 8, que es cerrado. En el caso de la intersección, decíamos que para este caso son solamente aquellos elementos que comparten en común ambos conjuntos. Por lo tanto, si el primer conjunto nos dice que va de menos 5, aquí lo tenemos, desde un menos 5 hasta un 4, y queremos la intersección del conjunto menos 3 cerrado hasta 8 cerrado, los únicos elementos que comparten en común son a partir de un menos 3, que está cerrado, y llega a ser hasta 4, que es abierto. Ese sería únicamente los elementos donde se intersectan, donde se juntan exactamente los mismos términos. En el caso de la diferencia. Para el caso de la diferencia, decíamos que es realizar una resta, quitarle a un conjunto todos los elementos que tenga de otro. Para este ejemplo, entonces, si nos dice que I1 va de menos 5 abierto hasta 4 abierto, a todo este conjunto ya dado nos pide quitarle los elementos de menos 3 cerrado hasta nuestro 8 abierto. ¿Qué elementos son los que podemos quitar? Pues a partir de 3.
hasta el elemento que se tiene como 8. Si nosotros efectuamos esa resta, entonces los únicos elementos que quedan para el conjunto y 1, pues comienzan a partir de este menos 5 abierto y va a llegar hasta este 3, pero en este caso será abierto. ¿Por qué es abierto y por qué llega hasta ese punto si lo estamos quitando? Pues porque no podemos decir que llega hasta el punto menos 2.9999999. Entonces sí se coloca el valor, pero en lugar de colocarlo cerrado como originalmente estaba, decimos que será abierto. Es decir, nos vamos a aproximar lo más cercano a ese valor, pero sin llegar a ser o sin tocarlo. Y así podemos efectuar cada una de nuestras operaciones, uniones, intersecciones, diferencias. Recuerden que todos los valores los podemos representar en la recta real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso podemos hacer una resta de todos estos números reales con alguno de los intervalos que se tienen aquí. Otro tema más del que quedó a investigación era acerca de las desigualdades. Nosotros sabemos que las desigualdades pues se expresan con los símbolos de mayor que, menor que, mayor o menor. Pero es importante conocer características de ellos, de las cuales aquí mencionadas, la que más nos interesa es la que cuando ustedes efectúan un desarrollo o una operación de ella y multiplican o dividen por un número negativo, pues el signo de desigualdad se ve afectado y va a cambiar de dirección. Tenemos algunos ejemplos de desigualdades que se van a resolver igual que una ecuación lineal, solamente que pues conservando el símbolo de desigualdad, y en este caso el resultado que nos arroja es un intervalo precisamente. Y entonces es necesario conocer cómo es que se representaba este intervalo. Para el ejemplo entonces, si tenemos la expresión 3x menos 2 mayor a 14 y necesito conocer el valor de x, ¿qué hacemos? Despejamos. ¿Cómo se despeja? Pues transponiendo términos o quitándole todos aquellos valores de tal manera que x nos quede sola. Por lo tanto, al despejar, tenemos que 3x sería mayor a 14 más 2, cuya suma da 16. Si este 3 multiplica, entonces dividirá. Por lo tanto, x nos dice que es mayor a 16 tercios. Si lo representamos de forma de intervalo y nos dice que x es mayor, pues quiere decir que parte del 16 tercios y se va hasta los valores infinitos. Y como nos dice que solamente es mayor, por eso es que se colocan paréntesis. Y en la representación gráfica, este punto rojo que se está marcando, aunque aquí, bueno, está cerrado y debería de ser abierto, nos marca que va a partir de este punto, que serían 16 tercios, hasta lo que es la parte de nuestros infinitos. Para el siguiente ejemplo, podemos observar que en la desigualdad, a ambos lados, se encuentra nuestra variable x. Entonces, debemos de determinar hacia qué lado queremos dejar la variable, de tal forma que se nos haga más fácil el proceso o bien que la variable x nos quede positiva. Podemos observar que si lo dejamos de nuestro lado izquierdo, pues queda la expresión positiva y podemos efectuar el despeje correspondiente y obtenemos entonces que x es menor a 4. ¿Qué quiere decir? Pues que el intervalo estaría representado por todos los valores que se encuentran antes a 4. Por lo tanto, el intervalo nos quedaría como desde un menos infinito hasta ese valor 4. Y así podemos estar resolviendo cada uno
de los ejercicios que nosotros tenemos. Recuerden que estos temas ya los trabajaron, que estas operaciones ya se vieron en otro curso, entonces hasta el momento no debemos de tener complicaciones. Otro tema que debemos de tomar en cuenta es cuando nos encontramos con desigualdades, pero se ve involucrado un valor absoluto, ya que dependiendo la forma en cómo se encuentra, nosotros podemos obtener un equivalente. Y para ello serán importantes estas propiedades. Si nos dice que el valor absoluto de A es menor a B, podemos representarlo como una doble desigualdad. Pero si nos dice que el valor absoluto de A es mayor a B, entonces se va a representar como dos desigualdades, donde A es mayor a B o A es menor que B. Y aquí tenemos algunos casos en los cuales primero quitamos este valor absoluto. Si es menor, decíamos que se representa como una doble desigualdad. Y una vez que representamos como doble desigualdad, vamos a resolver. ¿Cómo? Como si fuese una ecuación lineal, despejando nuestra variable. Al despejar la variable, obtenemos el resultado entonces, que 2.5 es menor que x y x es menor a 3.5. Por lo tanto, lo representamos gráficamente y lo representamos en forma de intervalos. Lo mismo sucede para el ejemplo número 2, solo que ahora al ser mayor, pues tenemos dos desigualdades y habrá que representar esas dos desigualdades gráficamente. Y al tener esta expresión, aquí tenemos una unión de intervalos, ya que uno nos dice que x es mayor a 3 y el otro nos dice que x es menor a 6. Para el caso de ser x mayor a 3, el intervalo iría de 3 a infinito, abierto, y el otro sería de menos infinito hasta el punto 6. ¿Por qué lo colocamos de esta forma y no como me están arrojando los resultados? Pues porque sabemos que siempre los valores van de izquierda a derecha, comenzando con los negativos. Entonces no podemos escribir que el intervalo va de 3 a infinito, unión con menos infinito hasta menos 6. Y así tenemos el resto de nuestros ejemplos. Identificamos qué tipo de desigualdad se tiene, cambiamos con las propiedades, resolvemos y representamos gráficamente.